Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al debate de hoy. En este debate exploraremos la crítica situación de la legitimidad del Estado en zonas controladas por grupos armados. Nuestro enfoque del debate se centrará en tres aspectos claves. En el primero tenemos el impacto del conflicto armado en la legitimidad del Estado. En este analizaremos cómo la violencia y el desorden afectan la percepción del gobierno. En segundo lugar, tenemos la toma de soberanía por grupos al margen de la ley. En este discutiremos cómo estos grupos llenan el vacío dejado por la ausencia estatal y establecen su propia autoridad. En tercer y último lugar, tenemos la falta de presencia estatal. En esta evaluaremos cómo la ausencia del gobierno permite que los grupos armados ejerzan control y autoridad sobre estas regiones. Bueno, comencemos. Algo que me gustaría pues comenzar es que, como bien sabemos, el conflicto armado ha debilitado la autoridad del Estado colombiano y ha generado un vacío en el poder en varias regiones de Colombia. Según el artículo que se llama Discusión de Guerra Civil en Colombia, publicado en el 2018, nos dice que durante décadas lo que es el FARC, el ELN y otros grupos armados han controlado territorios, deteriorando la capacidad del Estado para gobernar efectivamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué causas tiene que el gobierno no pueda gobernar, por decirlo así, valga la redundancia, esos sectores en Colombia? Pues existe la erosión de la legitimidad del Estado y su capacidad para gobernar. Impide el desarrollo económico y social. Las comunidades viven en un constante estado de inseguridad, lo que exalta la pobreza y el desplazamiento forzado. Bueno, la legitimidad del Estado colombiano ha sido cuestionada por la ineficiencia en la provisión de la seguridad y los servicios básicos para las diferentes comunidades donde se presenta conflicto armado. Alguna de estas zonas es Arauca, el Catatumbo y Chocó. El Estado ha sido históricamente ausente o débil, permitiendo que grupos armados como lo son el ELN, las FARC, ejerzan un control paralelo. Pues en el Catatumbo, la ausencia del Estado permitió que grupos armados se disputen el control del territorio. Pues esto afecta gravemente a la población, no permitiendo que haya un desarrollo. Locke sostiene que un Estado o un gobierno legítimo debe proteger los derechos de los ciudadanos. Y claramente, cuando se presentan todo este tipo de conflictos armados, el Estado no está dando esa seguridad a los ciudadanos. En Colombia, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos humanos en regiones afectadas como pues las que ya mencioné, el conflicto siempre está presente y hay una falta de presencia del Estado. Complementando lo que dice mi compañera Natalia, en un artículo de Conexiones del Externado, mencionan que en el Estado ha tenido un abandono estatal en el sistema de salud, ya que es precario, es poca la seguridad o tal vez nula en estas regiones, las irregularidades que tienen estas regiones de la infraestructura, la ausencia de instituciones públicas y carencia de educación. Son como los puntos que más afectan estas regiones debido a que el Estado no tiene el olvido en esas regiones, en esas entidades. Bueno. Por otro lado, también cabe resaltar que, digamos, los efectos de la toma sobre la soberanía por parte de estos grupos han sido diversos y a su vez han sido negativos. Tomé unos puntos que me parecieron súper importantes. Uno de ellos es la violación de derechos humanos, ya que, digamos, estos grupos suelen cometer todo lo que son graves violaciones de derechos humanos, digamos, con lo que es la población civil. Además, cometen lo que son homicidios, desplazamientos forzados
reclutamientos de menores y violencia sexual. Otra que yo, pues, para mí es importante es el debilitamiento institucional, donde la presencia de estos grupos debilita lo que son las instituciones estatales y dificulta lo que es la prestación de un servicio público a las zonas que son afectadas por ellos. Otro puede ser, digamos, la afectación al desarrollo de estos grupos, ya que, digamos, la violencia y la inestabilidad generadas por estos grupos obstaculizan todo lo que tiene que ver el desarrollo económico y el desarrollo social de las regiones. Y por último, todo lo que ha sido el ciclo de la violencia, ya que, digamos, la presencia de todos estos grupos perpetúa lo que es el ciclo de violencia y pues hace que se dificulte lo que es la construcción de la paz pues en nuestro país. Quería complementar a lo que dijo mi compañera, que la toma de soberanía por parte de los grupos al margen de la ley, una de las cosas es la falta de presencia estatal. Por ejemplo, en ciertas áreas, como había mencionado mi compañera Natalia, como el Catatumbo, el Chocó, los grupos al margen de la ley están prácticamente, ni siquiera se ven. Y es como un momento propicio donde los grupos al margen de la ley actúan como un soberano facto. Cuando el Estado no puede o no está dispuesto a ejercer la autoridad de manera efectiva, estas organizaciones como encuentran un terreno propio para establecer su control. La ausencia de esto también crea un vacío para que los grupos al margen de la ley cometan como los delitos y a veces actúen como de manera violenta, y pues que le queda a los demás ciudadanos, pues, a los demás ciudadanos le queda pues esto, aceptar las órdenes o pues sufrir las consecuencias. Yo creo que un Con lo que punto dice, bastante importante que mencionaron, más que todo Laura, el tema de los derechos humanos. En estos sectores, digamos que la percepción que se puede llegar a tener de la autoridad como tal es bastante nula, porque de repente allá no llega, como se mencionaba, infraestructura, allá no llega el Estado, no llegan instituciones que le permitan como ese libre desarrollo, como esa línea de desarrollo que de repente sí tienen demás sectores del país. Y un punto que sí me gustaría como resaltar es el tema de la falta de mecanismos que permitan a que estos sectores de repente tengan como esa autonomía o esa capacidad de decir, bueno, estamos mal, queremos mejorar. Por ejemplo, hay un dato del INDEPAZ que dice que a partir del 2016 se han asesinado a más de 1.400 líderes sociales. Entonces no existe como esa oportunidad de que las personas puedan hacer algo por su comunidad porque o si no, la guerrilla o bueno, cualquier grupo armado de forma ilícita se los lleva, se los rapta, los asesina, los desaparece. Digamos que eso es como muy importante tener en cuenta porque entonces simplemente son personas que están a su suerte, lo que el grupo armado que está en el poder quiera decidir por ellos. Y a veces pues digamos que siempre hay un enfrentamiento bastante crudo con la realidad cuando empieza como todo este tema de disputas entre territorios, del gobierno contra la guerrilla, o contra, bueno, contra la guerrilla no, sino contra las disidencias, podríamos tomarlo como hoy en día. Y al fin y al cabo los que están más perjudicados son los habitantes, las personas que no tienen nada que ver y que viven subyugadas al poder ilegítimo. Complementando un poco también, que hablaba mi compañero Jainer, Laura también lo mencionaba, y era que es que los grupos armados establecieron un sistema paralelo, ¿sí? Entre gobierno y economía. ¿En qué sentido el gobierno? En que ellos de por sí, al momento de establecer un poder en estas zonas rurales del país, prácticamente se hicieron los dueños de esos sectores, ¿sí? Ejerciendo sus propias leyes y tratando de establecer un nuevo orden diferente al que tenía el Estado. Y en la parte de economía, ya vendría siendo que estos grupos, un momento ya ser líderes de esas zonas,
ejercieron algo que nosotros llamamos vulgarmente o colegialmente como la vacuna, ¿sí? Prácticamente les brindaba a los ciudadanos algo de seguridad solamente por este cobro de la vacuna. Y también quiero complementar un poco más diciendo que en el periódico El Tiempo, en el 2016, nombraron algo interesante, y es que cuando el Estado tiene la incapacidad de cubrir estos servicios básicos, estos derechos básicos que mencionaba Laura, al momento de tener la incapacidad de cubrir esto, las personas en estas zonas rurales van a tener más desconfianza por el Estado que por los mismos grupos armados. El problema principal con este tipo de, digamos que de estructuras es que son, al momento de ser ilegítimas, las personas no tienen el derecho como tal de decidir. Es como se había hablado en clase, de repente la ley del más fuerte, el que tiene más plata, el que tiene más armas, el que tiene más poderes, quien impera. Y digamos que mucho lo que tiene que mencionar mi compañero es que ellos imponen la ley y de repente no le importa a las demás personas, no le importa sus derechos, qué piensan y nada al respecto, es ellos con su ley. Un ejemplo bastante claro es que en el Arauca, en la Comisión de la Verdad, hay una nota, una entrevista a un médico, y él mencionaba que muchas veces le tocaba ver a niños morirse porque los picaban algún tipo de animal, una serpiente, y por el toque de queda no podían salir de un pueblo para el otro. O las mujeres, que a veces las mujeres tenían, así estuvieran en labor de parto, tenían que o esperar a que amaneciera y terminara el toque de queda, o parir en sus casas y esperar lo mejor, porque pues digamos que las complicaciones son mayores, y el riesgo de que el niño muera en el parto es muchísimo mayor. Aquí también pues, me parece como importante recalcar que estas poblaciones no solamente son víctimas de, pues, del conflicto armado, y que están pues expuestas también a más riesgos, debido a que allí también se concentra, por la falta de legitimidad del Estado, se concentran más grupos como lo son los extorsionistas, o también los... los eh, Como mencionaba Jainer, todos esos casos pues están como alejados de uno porque uno no los está viendo de allá, pero hay personas que en realidad viven el conflicto armado muy en carne viva, y es por eso que no se puede afirmar que en estos departamentos en donde el conflicto armado está tan presente, se pueda vivir bien, o al menos en dignas condiciones, porque la violencia y la pobreza, la falta a los accesos básicos deterioran gravemente la calidad de vida de las personas. Tengo una parte de Hobbes que dice que la vida en el estado de naturaleza es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Con esto pues podríamos entender que Hobbes argumenta que un estado fuerte es necesario para evitar el caos, pero pues claramente lo que se ve es que en Colombia la falta de un estado efectivo y pues que esté presente en estas regiones nunca se ha visto, es ausente, o sea, hace como la de la mirada gorda, aunque eso también tiene mucho que ver pues con la política, dependiendo de las personas que nos gobiernen, que tengan que quieran darle un enfoque a estas zonas en donde se vive tan duro lo de la violencia y todo esto, pues se pueden tomar dos caminos, llegando a la paz o atacando, que pues esto lo hemos visto en diferentes gobiernos, pues digamos Uribe lo que hizo fue atacar, Santos lo de la paz y eso. Entonces hay diferentes caminos, pero no es dejar a un lado a estas poblaciones que sufren tanto día a día y que no, pues, digamos nosotros los de la ciudad no lo estamos viviendo, entonces no nos afecta, pero pues hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, yo quiero resaltar algo que vi en el periódico El Tiempo, fue publicado en el 2021, me pareció algo absurdo, y lo voy a pues resaltar acá, ya que mi compañero Alexander habló acerca del tema de los grupos armados. En el periódico El Tiempo
había como una parte donde decía que era importante destacar que no todos los grupos al margen de la ley eran iguales. Ellos tenían dos puntos súper importantes para ellos, que decían que, digamos, algunos grupos al margen de la ley tenían, digamos, ideologías políticas y objetivos claves, mientras que otros eran más oportunistas y se dedicaban principalmente a hacer lo que eran actividades criminales. Otro punto era que la relación que estos grupos tenían con las comunidades locales también variaban pues, considerablemente. Ellos concluían que en algunos casos estos grupos podrían ser, digamos, percibidos como protectores o proveedores de servicios básicos, mientras que en otros ámbitos o eran vistos como se podrían llamar opresores y generadores de miedo. Me pareció algo absurdo porque en el periódico El Tiempo yo miré bastantes noticias que ellos sacaban sobre el tema de los grupos al margen de la ley con el tema del ciclo de la violencia, donde decían que, digamos, estos grupos perpetuaban el ciclo de la violencia y pues dificultaban a toda la comunidad a llegar, digamos, como a la construcción de la paz que ellos necesitaban. Entonces, pues quería resaltar eso ahí porque para mí o a mi punto de vista me parecía algo absurdo que vi en ese periódico, ya que se contradicen en algunas ocasiones. Quería complementar a lo que dijo mi compañera, es también que cuando la presencia del Estado es nula o es débil, las personas como que se vuelven más receptivas a los actores armados, o sea, porque ellos prometen como seguridad, justicia y como que llenan el vacío que deja el Estado ofreciendo empleo y protección. Lo que generalmente en muchas ocasiones se va a ganar el apoyo del Estado. Por ejemplo, en muchas ocasiones, en varias entrevistas que leí, decía que, bueno, si los grupos armados me generan empleo, así sean con trabajos ilícitos, las personas generalmente pues los van a apoyar porque no les queda de otra. Si están en contra, pues están en contra los que tienen las armas y obviamente están en peligro. Lo único que les queda es como cooperar y como en ese sistema recíproco, así sea algo ilegal. Quiero decir algo acerca de lo que estaba diciendo Julie, el tema de que sí, muchas de las comunidades o ciudadanos toman o se van hacia el camino, por decirlo así, la vida fácil, en sentido de cuando no tiene lo que es el fortalecimiento del Estado para esos ciudadanos, ya que, digamos, los grupos al margen de la ley ofrecen bastante protección, pero no lo hacen porque, digamos, les nazca realmente ayudar a la gente, sino a su conveniencia. Es decir, yo le doy, pero necesito recibir algo de parte de ellos. Y hay gente que se niega a trabajar para ellos porque prácticamente es eso, trabajar para ellos, y muchas veces son asesinados, no solo ellos, sino sus familiares y pues demás gente que quiere, digamos, como acabar con la corrupción de estos grupos al margen de la ley, pero me parece que sería imposible decir que se puede acabar cuando realmente no hay, digamos, como cómo abordar ese problema de manera efectiva, ya que, digamos, no hay ningún enfoque integral que incluya algo que tenga que ver con el fortalecimiento del Estado. Yo, pues, complementando lo que dicen, yo leí en un artículo que muchas de estas personas, pues, por la falta de la educación y todos estos servicios básicos, bueno, más que todo a la educación, no tenían conocimiento de sus derechos, sus derechos constitucionales que tienen. Entonces, por esta razón, se reprimen en el miedo y acceden a todas estas propuestas o a todas, sí, estas ideas que les ofrece aquellos grupos armados, ya que no tienen como un respaldo del Estado, ni siquiera en hacerles saber los derechos que cada una de estas personas tienen, sino como que la ley para ellos es netamente la que imponen los grupos armados.
Otro tema bastante importante es el desplazamiento. Por ejemplo, en Arauca, pues donde el conflicto entre el ELN y otros grupos armados ha generado una crisis humanitaria con altas tasas de desplazamiento. Entonces, puede que estos grupos tengan una seguridad, pues entre comillas, porque es una seguridad, pero les está quitando la libertad y es algo que no es justo. Por esto, Amartya Sen señala que la violencia puede surgir no solo de la pobreza, sino también de la falta de justicia y oportunidades. En muchas regiones colombianas, pues como Arauca, Catatumbo, el Chocó, la combinación de la pobreza, la falta de justicia y de oportunidades, que este tema también es bastante importante porque estas personas muchas veces no pueden acceder a la educación, pues la calidad de vida es terrible. Presencian pues estos factores ilegales y hay veces que no tienen de otra, o se quedan ahí o llegan desplazados a otro lugar a empezar de nuevo. Es un tema bien complicado. Sí, porque digamos, tomándolo desde el punto de vista que habla Natalia, los grupos al margen de la ley desarrollan muy bien la capacidad de lo que es la adaptación y las estrategias, ya que digamos, estos grupos desarrollan esa gran capacidad en diversas estrategias, digamos, para mantener todo lo que es el control, pero este control ellos incluyen lo que es la violencia, la intimidación, también lo que es la coaptación de autoridades locales y asimismo tienen una negociación con el Estado. Una problemática principal es como preguntarnos qué hace el Estado al respecto. Y aquí quiero aportar como algo que haciendo como, digamos, un análisis, uno podría entender que al fin y al cabo estos grupos funcionan como si fuera una empresa. Como mencionaba, tienen a sus empleados que pues si no cumplen con sus funciones correctamente, no es como que los echen, los asesinan, los desaparecen. Tienen su actividad comercial que es prácticamente el narcotráfico. Y quiero hacer como un énfasis en el tema del narcotráfico porque digamos que hay una lectura bastante chévere de un paper que se llama La narcoideología que ha sostenido a las guerrillas en Colombia. Es de un autor que se llama Sergio Gutiérrez y fue publicado en el 2016. Y básicamente nos menciona que realmente lo que sostiene a estas guerrillas no es este ideal de, no sé, socialista, marxista o cualquier tipo de ideal que ellos tengan. Lo que realmente quieren hacer es lucrarse. Ese es el fin último, es una entidad con ánimo de lucro. Y ahí es donde uno se pregunta qué hace el Estado al respecto. El Estado lo que está atacando básicamente es como las consecuencias que se pueden dar y no atacan como a la raíz principal que vendría a ser básicamente el narcotráfico. No hace nada al respecto y si lo hace como con pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Porque si realmente ponemos el ojo en dónde ellos obtienen el dinero, ¿qué pasa si se quedan sin ese financiamiento? De repente no pueden continuar con sus actividades ilícitas. De repente el Estado puede llegar a tener más poder. Entonces es como esa idea de que, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado referente o respecto a acabar con ese poder ilegítimo que podemos observar en algunas regiones de Colombia? Sí, y a veces es como muy evidente el hecho de que las personas prefieren quedarse y aguantarse todo lo que los grupos al margen de la ley le prometen, no les hace, por ese miedo justamente, como decía Jenner, a que, por ejemplo, ellos se desplacen y no tengan como un respaldo del Estado para rehacer su vida y como resarcir todos los daños que ha hecho los grupos al margen de la ley. Y pues que en algunas ocasiones es el único como respaldo que tienen porque pues en sí, digamos, alguien del Estado que vaya a aquellas regiones es muy poco lo que se ve o que hagan alguna propuesta para mejorar su calidad de vida, eso no se ve. En cambio, pues estos grupos armados, eso
pues eso les ofrecen y pues al no haber más alternativas, pues ellos proceden a estos. Digamos, por eso mismo que han dicho, es que, digamos, los grupos armados logran lo que es la legitimidad social. Digamos, en algunos casos estos grupos logran cierto nivel de apoyo en las comunidades locales. Digamos, ya sea por ofrecerles, como lo hemos mencionado, protección frente a otros grupos armados o, digamos, proveer ciertos servicios básicos que el Estado pues no les puede brindar o no les puede prestar a ellos. Entonces, pues en este caso yo creo que hay una pregunta que siempre me he hecho. ¿Quién es más malo aquí? ¿El Estado o las propias Fuerzas Armadas? Porque en esas regiones muchas veces las Fuerzas Armadas ayudan a las personas, lógicamente, con algo a cambio, que es su trabajo ilícito, pero el Estado no hace nada por protegerlos, siquiera los derechos básicos de aquellas personas. Pues no sé qué Pues como más, para dar digamos. Sí, continúa, Natalia. lo que hemos venido diciendo, es claro que los problemas estructurales y la ausencia del Estado pues influyen negativamente en la legitimidad estatal, la calidad de vida de las personas de las zonas donde se presenta el conflicto armado, pues que hay pobreza, desigualdad, violencia. Voy a mencionar a Kant, que argumenta que la paz perpetua no solo puede lograrse a través de un Estado fuerte y justo, que se puede lograr a través de un Estado fuerte y justo. Y en Colombia, la falta de un Estado eficaz en las zonas de conflicto armado permite que esto siga pasando. Entonces, queda como una reflexión de que obviamente no contamos con un Estado fuerte y justo para que pueda tomar en marcha una solución para estas personas y no quedarnos solo con que ya se hizo un acuerdo de paz, entonces ya, digamos que hay conflicto. Esa no fue la solución, no fue la solución evidentemente porque se siguen presentando muchos conflictos en estas zonas. Bueno, yo creo que ya vamos a concluir. Voy a dar una conclusión, pues a lo que es mi parecer, y es que la ausencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto armado permite que los grupos armados actúen como un soberano total, porque ellos ofrecen seguridad y servicios básicos a cambio de la lealtad. Em, Esto pues socava la legitimidad del gobierno, que es visto como ineficaz y débil. Y para restaurar la confianza y la autoridad estatal requiere que pues efectivamente el Estado opte por políticas de desarrollo socioeconómico y que intente fortalecer más las instituciones. Bueno, y digamos ya pues para terminar de concluir, pienso que recuperar la soberanía del Estado en todo el territorio pues nacional, digamos, y construir una paz duradera en Colombia pues sería algo súper complejo, ¿no? Que requeriría, digamos, mucho compromiso sostenido por lo que, digamos, todos los sectores de la sociedad, pero pienso que, digamos, esto se podría hacer solamente a través de un trabajo conjunto y, digamos, que fuera súper articulado. En este caso, yo pienso que sí sería posible superar todo lo que son las causas estructurales del conflicto y construir, digamos, un futuro de seguridad, teniendo en cuenta todo lo que es el desarrollo y el bienestar para todas las personas que vivimos pues, en el territorio nacional.
Desde mi punto de vista, sí soy un poco más pesimista porque si observamos realmente el Estado viene a hacer algo al respecto cuando, por así decirlo, se están metiendo a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque pues al Estado que le interesa estos lugares que están apartados. De repente son pueblos que al PIB que aportan. Claro, está como su finalidad de que el Estado existe para eso mismo, proteger los derechos fundamentales y pues como vimos en clase, como tener en cuenta esos principios y esos valores y la razón de existir. Esa es la del Estado. Pero los dirigentes tienen intereses personales que muchas veces van más allá de querer ayudar a las personas, sino que son intereses personales. Asimismo con estos grupos armados, y se mencionaba, el dirigente de la disidencia, pues poco le importa a los campesinos, lo que al fin y al cabo le importa es como tener control, tener esa ansiedad de, bueno, yo controlo ese sector, yo me gano tantos millones, yo puedo hacer y deshacer, digamos que hace muy parte de la conducta humana. Pero pues igual sí es como una reflexión que nos tenemos que realizar nosotros cómo podemos de repente no ayudar, pero sí reflexionar sobre estas cuestiones y tenerlas muy en cuenta. Y por ejemplo, desde nuestro actuar y desde nuestro ser, eh, como entender y dar a conocer a las personas que, desde mi punto de vista, lo que principalmente hay que atacar son las raíces. Y las raíces es tanto el narcotráfico, la minería ilegal, el tema de las extorsiones, las vacunas, que se mencionaban también. Porque una empresa o una actividad comercial sin financiamiento, sin dinero, si esas como actividades de repente son tomadas por el Estado, a estos grupos armados no le van a quedar de otra que irse, terminar con lo que están haciendo, porque ya no van a tener poder, ya no van a tener control y ya no van a tener como una razón principal por la cual existir.